Buenos días o buenas tardes, santos, depende de hora. ¿Dónde es tu pelo púrpura? ¿Tu cambio otra vez? ¿Sabes qué? Yo descubrí en mi propia vida, especialmente en este tiempo en la historia del mundo, no es doctrina nueva o algo, mensaje profundo, que es importante. Muchas veces, en tiempos de angustia, enfermedad, de muerte en familia, o muerte con amigos o amigas en tu vida, algo es lo básico que dar confort y calma tu espíritu y tu alma, ¿entiende? Yo soy pegar en el libro de Romanos. Romanos hay más doctrina y declarar el camino de salvación, obviamente. Romanos 10 es cada mensaje yo hablar sobre Romanos 10 y cuando yo quiero evangelizar gente, nada es más claro que Romanos 10 para explicar el camino de salvación. También, pero todo en Romanos explica muchos. En Romanos 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando yo soy en el mundo, perder, yo tengo, de número uno cosa yo tengo más que todo es temor de muerte. Porque yo manejando mi coche, mi motocicleta, estúpido. No puedo decir nada más. También uso drogas y algo y pelear y hay amigos, es poquito chorca. Es posible morir en cualquier momento. Muchos de mis amigos, cuando yo soy joven, es muerte ahora. Varios de ellos morir violente. También yo siempre vivir con el conocimiento. Es posible morir violente y porque yo no tengo seguridad sobre qué es Dios existir. Yo escucho gente quiero evangelizarme sobre este hombre Jesucristo y el concepto de pecado. Sabes que sin la ley el concepto de pecado no existir, la palabra de ser. Pero cuando tú escuchas la ley, la palabra de Dios, tú sabes tú eres pecador. En el poquito yo escucho la palabra de Dios cuando ellos quieren evangelizarme, cuando yo no amenazo a ellos a dejarme en paz. Literalmente yo amenazo a cristianos que quieren evangelizarme. Pero lo poquito yo escucho, registro con mi alma, y yo sé, yo tengo problemas si yo morir en este presente de estado. Porque yo no conocer este hombre Cristo, ellos hablar sobre. Y yo observé en cristianos, yo encuentro en mi vida, real cristianos. Ellos hay algo sobre ellos, con ellos presencia es la paz de Dios, porque ellos saben, yo estoy aceptado de amado de Dios, yo sé que es mi última eternidad cuando yo morir. Es algo falta en mi vida, pero yo reconozco en ellos, en grande parte, es parte de la razón. Últimamente yo rodear adelante de Dios y pides mi perdón.
En versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Yo recuerdo de primera vez cuando antes yo recibí a Cristo, cuando el Espíritu Santo en habitar en Madeira, antes yo recibí el bautismo. Yo recuerdo, Dios, ¿tú existir? Silencio. Yo no escucho nada. Pero después de rodear adelante de Dios y confesar mi pecado y pides, Dios perdóname, y yo recibir de 10,000 voltajes del Espíritu Santo que toca mí, yo sé en este momento, yo soy perdona, y más que todo, yo tengo acceso a Dios por medio de las gracias. ¿Sabes que muchas veces cristianos nosotros siento órfano o por medio de mi pecado o mis pensamientos o mis palabras? Dios no escúchame. Pero ¿sabes qué? Nosotros andar por fe, no por como nosotros siento. Es grande diferencia. Y cuando nosotros hay fuertes raíces en los básicos, y nosotros sabes, Dios es conmigo, Dios es contigo, Dios escucha mi oración, mis pensamientos, que es importante a mí, es importante a Él, y ustedes también. Tú sabes esto, porque mismo hermanos decir algo lo básico, hay acceso de Él por fe, por Él gracia. ¿Entiende? Entonces yo quiero dar ánimo a cualquier persona cuando tú encuentras difíciles tiempos, y sabes que tiempos difíciles vienen en cada vida. Y sabes que es mi profecía, de difíciles tiempos vienen por el mundo. Y sabes que cuando algo difícil, real difícil viene, no es un mensaje de flores y teoría que ayuda, es que es lo básico, doctrina dentro de tu alma y tu espíritu. Tú sabes Dios es contigo. Él nunca rechazó, Él nunca abandonó, Él siempre conoce tu situación y Él siempre cuida. ¿Entiende? Porque créeme, tiempos vienen en el mundo cuando el mundo corriendo en círculos con el pelo en flama, es de broma. Porque el mundo, mismo mí o mismo ustedes, antes Cristo, en tu vida, antes de inhabitar el Espíritu Santo, ellos no hay ningún gota de acceso de Dios y ellos solo hay ellos propios pensamientos y hay temor. Ellos reactan que ellos ven, que ellos escuchan. ¿Entiende? ¿Sabes qué? Yo pongo atención en noticias, pero no para modificar mi vida, pero yo pongo atención en noticias mundial para comparación con las profecías, para entender en el profético reloj donde somos. ¿Entiende? En este es poquito difícil, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Now, yo no sé sobre ustedes, pero cuando yo soy hombre joven, yo tengo absolutamente cero paciencia. Cuando menos gusta situación, yo hacer algo para fuerza de situación.
Y si tú ves sin mi ropas, tú ves cicatrices en mi cuerpo, es el resultado de fuerza situaciones muchas veces. Muchos peleas y golpes y puños en la boca yo recibí en mi vida es porque yo tengo impaciencia y fuerza de situación. Es difícil para entender, pero Dios muévete no en relación con mi reloj. ¿Entiende? Cuando yo orar, yo quiero mi respuesta. Ahora yo quiero, qué yo quiero, cuando yo quiero, cómo yo quiero. Y si Él es tarde con mi respuesta, yo es impaciencia. Pero sobre tiempo, con mucha experiencia con Dios, muchas tribulaciones, alto por ciento yo causa yo mismo por mis tantas palabras o acciones o algo. Pero Dios es siempre disponible y presente para ayudarnos, para corregir situaciones cuando nosotros causa la situación. La palabra dice que con cada tentación, Él provee un camino de escape. Chago y yo platicar muchas veces sobre en nuestros jóvenes de pelear nosotros tenemos. Pero si yo veo atrás, solo muy raro en mi encuentro con violencia, no hay escape si yo solo tomo de puerta de escape. Suave respuesta, por ejemplo, cuando una persona es muy agresivo verbal, la tentación es para responder yo mismo. Con tu vecino, tu esposo, tu esposa, hermanos, hermanas. Pero ¿sabes qué? Si nosotros just tomamos un respirar profundo, un paso atrás, y descansa en nuestros hombros, no hay apretado músculos, mandíbulo, ¿entiende? Y respondió con respuesta suave, 99% de veces, situación calma. O, en es difícil para muchos de nosotros decir, perdóname. Yo hablar sin pensar, discúlpame si yo ofender. Ir kilómetros para calma situación, ¿se entiende? Versículo 4. Y la paciencia prueba y la pruebas esperanza. Yo puedo decir cada cosa en mi vida, por mi error o situación, yo soy inocente. Cuando yo soy correcto con Dios en cómo yo respondió, más temprano o más tarde, Dios siempre muévete y proveer que es requisito, calma la situación, guíame cuando hay agriega en la calle o múltiples agriegas. Cuando yo seguir paz, el mundo irá allá, pero paz es allá, Él dice seguir paz. Cuando yo seguir el camino de paz, siempre prueba es correcto. Y sabes que lo más nosotros vivir en Cristo, lo más problemas vida presente en nosotros, lo más tribulaciones, lo más preguntas nosotros tenemos sobre qué es la correcta dirección. Y cuando nosotros mostrar paciencia y espera por la paz viene o de chicos susurro de voz de Dios, siempre Él provee que es requisito y después con usos mismos músculos. Fe es mismos músculos en el gimnasio. Probablemente yo necesito de gimnasio un poquito. Soy un poquito débil ahora, flaco.
Lo más tú depende en las promesas de Dios de los básicos. Los básicos, no es grande cosa. Señor, yo quiero subir en el techo y volar, mismo pájaro. Algo es ridículo. Pero ¿sabes qué? Si Dios dice tú puedes volar, créeme, tú puedes volar. Personalmente, Él nunca dice a mí, Mike, tú quieres volar, just mueve tus brazos suficiente rápido y tú volar. Pero Él provee respuestas en cada situación. Y con respuestas viene confianza, y confianza es igual a fe, y con fe viene esperanza. Lo más tú tienes éxito en respuestas de fe, lo más tú recibir guía, lo más tú recibir prueba o probar en tu vida, lo más tu confianza en Él y lo más tu esperanza crecer. Y versículo 5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes qué? Yo nunca he decepcionado en mi esperanza. Muchas veces yo siento, ¿dónde es Dios? Si Él escucha mi oración o es contra Él voluntad, porque la palabra es muy clara. Cuando nosotros orar mismo Él voluntad, Él siempre escucha. Y si Él escucha, nosotros hay de aseguro, nosotros recibir de respuesta. Muchos dicen, well, ¿qué es la voluntad de Dios en esta situación? ¿Es en tu mano, en tu libro o tu teléfono, en el caso de esta gente en esta iglesia? La palabra de Dios es la voluntad de Él. Y yo puedo declarar con verdad, con confianza, cada problema que existe en vida natural hay de respuesta revelado en la palabra de Dios. Entre relaciones, entre familia, amigos, amigas, maridos, en negocio, en gobierno, todo es dentro de la palabra de Dios. ¿Entiende? La razón por este mensaje de los básicos, porque santos, cuando el río levántate sobrefluye, cuando el clima es loquito, la luz falla, y tu refri falla o no hay leche en el refri o algo, Dios siempre es fiel, Él siempre provee de respuesta por cualquier pregunta o problema nosotros tenemos. Es parte de la promesa de Él. ¿Quién de nosotros puede declarar, levántate tu mano y decir, las promesas de Dios es falso en mi vida? Exacto. Porque Él nunca cambió, nadie puede rotar Él palabra, porque la palabra de Dios es la verdad. Recuerdo yo platicar en pasadas semanas sobre un joven mujer en Estados Unidos, yo platicar con ella, hablar sobre mi verdad. En este es tu verdad. Yo respondió, señorita, obviamente tú no conoces a Jesucristo. Y dije, ¿por qué tú dices eso? Porque una verdad existir, un estándar existir. La razón tú tienes mucho temor en tu vida es porque tú no tienes nada te ancla tu alma a. Tú corriendo y busca por una verdad y en un año después es otra verdad tu pegar a.
pero una verdad existir es en nuestra Biblia, en relación con el Espíritu Santo. Él nunca guía en error. Yo recuerdo muchas veces mi padre natural, quien yo respeto bastante cuando yo soy joven. Él es en error en varias cosas. 20 o 30 años después, él avísame una cosa. Él dice, ¿sabes qué, Mike? Cuando tú eres joven, yo decir eso, pero no es la verdad. Yo descubrí en tiempo que yo decir a ti no es correcto. Por ejemplo, él odia mexicanos cuando él es joven. Porque en Yakima Valle, cuando él vivía, cuando es niño, la gente viene de cosecha fruta, algo, roba él casa. Entonces él tiene la opinión, cuando él es joven, todo mexicano es malo. Pero cuando él encuentra a mi esposa Benny, dice, ¿sabes qué? Yo soy completamente en error. Perdóname por toda mi vida, yo tengo opinión sobre gente mexicana. Cuando yo solo encuentro un mal joven, cuando yo soy joven, es la opinión de mi padre. Mexicanos, americanos, chinos, japoneses, todo es bueno, todo es igual. Todos nosotros hay necesidad de perdón y salvación. Mira, nosotros decir esto muchas veces. Cuando nosotros recibir Cristo, forma tercera cultura. Yo no soy americano no más, no puro mexicano, ustedes tampoco. Somos cristianos. Sí, mexicano por nacimiento, americano, gringo cuando nacimiento, pero después salvación. Yo no tengo país. Ustedes es mi país. Mi hermanos es mi pueblo. ¿Entiende? ¿Quién de ustedes puede decir cuando tú encuentras extranjero, pero es cristiana, instantáneamente tu espíritu dice, reconocen? Yo no mismo idioma con este gringo o japonés o de John de Inglaterra. ¿Entiende? Pero mi espíritu da mi confirmación, este es hermano o hermana. ¿Entiende? Es importante. Me gusta este, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En inglés dicen, cuando el tiempo es absolutamente correcto, el morir por tú. ¿Entiende el concepto tú es morir 2021 años en el pasado? ¿Cómo puedo declarar el morir en exactamente el correcto tiempo por mí? Es en el concepto, en mi opinión, pasado, presente y futuro es ahora por Él. En otras palabras, Él muerte por mis pecados 2021 años en el pasado es exactamente el mismo día yo rodear y pides perdón de Dios. Él es responsable a mí es exactamente el mismo con los apóstoles de 2020 años en el pasado. Porque por Él, tiempo no existir. Él es eternal. Pasado, presente y futuro es ahora por Él. Entonces, el momento de salvación es exactamente el correcto instante en tiempo para el individual Cristo morir para ti. Ciertamente, apenas morirá alguna por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Yo encuentro ejemplos cuando madres y padres morir en el hecho de proteger hijos e hijas. Yo recuerdo una vez cuando Amy, mi mayor hija, es 12 años en edad.
Michael y Ana no es nacimiento en esta edad, solo Sean y Amy. Y nosotros andar cerca de Colorado Río y hay precipicios, porque el río corta la tierra por muchos siglos. Es muy, nosotros andar cerca de la esquina, ver eso. Y Amy resbaló en la grava, empieza a resbaló y cayó. Instantáneamente yo lanza y en mi estómago, en la grava, corta mis brazos por sangre y sacar ella, uno por el pelo, uno por ellas ropa y salva ellas vida. Yo reconozco en este momento, yo dar mi vida por mi hija. En este Dios decir, mira, es posible, o mira en guerra, por ejemplo, soldados sacrificio ellos vida por algo ellos creen sobre el país. ¿Entiende? ¿Qué otra razón? Sí, muchos soldados pelear por macho, pero también es patriotismo. ¿Entiende? Entonces, existir gente en lo natural, morir por persona buena, por familia. Pero en versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo morir por nosotros. Yo siempre pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes morir oferta sacrificio tu vida por mis pecados? Hablar es una cosa de sacrificio por tu familia, o posiblemente una buena persona, o por tu país en guerra, por patriotismo o algo. Pero ¿quién de tu conocer, tú mismo o persona tu conocer, sacrificio por otras personas pecados? No solo suicidio con pistola, mismo switch no existe. No. En la cruz, torturado, colga de cruz, de lanza, de espinas, de burla, de desnuda. Por vergüenza, yo soy desnuda en la cruz, yo siento terrible. Porque ellos quitan el túnico, el ropa. Just imagine, si tú puedo, de muerte en la cruz. Si tú puedo causar cualquier persona considerada por 30 segundos eternidad y de sacrificio de Cristo por nosotros cuando nosotros es pecadores. Él paga el precio cuando nosotros no conocer Él. ¿Tú entiendes esto? Imagina la única inocente persona en la carne que existir, pasado, presente y futuro. La única persona real, inocente, en pensamientos, en palabra y hecho, de perfecto persona humano. Él paga por mi pecado. Mi pecado es muy sucio, muy negro. ¿Entiende? Paga mi pecado pasado, presente y futuro. Con un hecho de autosacrificio, nosotros no podemos comprender. Y cuando tú evangelizar gente, cuando tú compartir romanos con ellos, ser en foco del sacrificio de Cristo. Si tú puedes causar personas just contemplar por just poquito tiempo, es fácil para guiar ellos a salvación. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Antes salvación,
Cuando yo tengo poquito de principio de despierto mi espíritu, cuando yo examinar mi vida, y cuando yo encuentro cristianos, real cristianos, y yo siento la fuerza de ellos santidad. ¿Sabes qué? Santidad es poderoso. Santidad es una fuerza. Tú encuentras personas real santo, no solo en palabra, pero en hechos y pensamientos, en cómo ellos conductúan ellos vida. Cuando tú encuentras real santidad, tú conocer. Yo recuerdo un hombre en el militar, él es santo. Otros soldados burla él. Yo no quiero decir nada contra él, porque yo reconozco, él tiene carácter, yo no puedo tocar. ¿Entiende? Cuando yo empiezo, en el principio, mis jóvenes, de pensar sobre algo espiritualmente, la primera cosa es, si este Dios existir, y yo no conocer Él, yo no tengo Él perdón, yo no quiero encontrar Él ira. ¿Entiende? Recuerda el viejo broma de canción, mi brazo se acorta a box con Dios. Tú no quiero caer dentro de manos de enojo de Dios, la palabra de Dios decir. Entonces, en yo confesar, parte de mí rodear adelante de Dios cuando Él revelado Él mismo a mí, es temor si yo rechazo Él. ¿Entiende? Cuando yo veo atrás en mi vida, yo tengo 4 personas, yo recuerdo muy claro. Es muerte ahora, y probablemente yo soy la última persona a hablar con ellos, con Cristo. Y todas las 4 rechazo. En poquito tiempo ellos es muerte. Porque ellos no tenemos de revelación que es de ira de Dios, por rechazo mi ofrenda de gratis gracia y salvación. Romanos 8. Mas nuestro amor para con nosotros, en el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mismo yo siempre pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes sacrifició un hijo o hija por otra persona's pecado? Lupe, ¿tu sacrificio tu niña por mí? No sé. No, punto. No. Tú tienes tu propio problemas, hombre. Este es mi niña. Versículo 10. Cálmate, cerca del fin. Porque si siendo enemigos, literalmente cuando nosotros no recibir el perdón de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, somos enemigos de Dios. Es fuerte palabras. Estas palabras de Romanos. Yo no invito mi propio ideas. Yo reconozco ante salvación, él y yo no es amigos. ¿Qué es el opuesto de amigos? Es enemigos. Y yo sé, yo soy enemigo de Dios. Y cuando Él manifestar Él mismo a mí por just puro gracia y misericordia, Él's presencia, la fuerza de Él santidad, just sobrepoder mi capacidad de entender. Y Él's amor, cuando Él extender Él's mano, Él oferta a mí Él's perdón. Es just fuera mi capacidad de entender, pero yo tengo just mínimo suficiente inteligencia para tomar Él's mano.
Instantáneamente, en un instante en tiempo, entre persona no crea, hay temor de muerte, hay temor de ira de Dios, adentro de él glorioso luz, y entender, todo está bien con papi. Él aceptar mí exactamente como yo soy. Este es enorme, porque mi padre natural nunca aceptar mí como yo soy. ¿Entiende? Él siempre quiere me recibir más educación. Él quiere me hablar más dulce. Él quiere mi trabajo más fuerte. Bla, bla, bla. Ser más mismo él, que es imposible para mí cuando yo soy joven. ¿Entiende? Pero mi Padre Celestial dice, Mike, si yo quiero cambio algo en tu vida, yo cambio. Porque yo aceptar tú exactamente como tú eres. Te amo. Es enorme por mí. Ustedes probablemente más ángeles que mí. Lo último es, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como bueno en lo natural siento cuando tú eres reconciliado con personas que tienen problemas. Es glorioso en lo natural. Pero cuando nosotros tomamos un paso atrás y tengo de revelación, yo tengo reconciliación con mi Padre Celestial por medio del sacrificio de mi Salvador Jesucristo. No importa qué viene, nadie puede quitarme de él mano. ¿Qué es la canción? Ni tribulación, de peligro de espada, ningún espíritu, ningún demonio, ninguna situación, gobierno, policía, ladrón, narcotraficante puede separarme del amor de Dios. Guardar santos porque es lo básico de esta verdad. Cuando tiempos difíciles vienen en nuestras vidas, proveer paz y gozo, esperanza y conocimiento. Mi Dios, tenemos mi respaldo en el nombre de Jesucristo.